Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. El principio, a un muelle de Oviedo, porque el Marqués de Comillas va a partir para Veracruz. Luego, años de trabajo y de privaciones. Por lecho, el mostrador de la tienda. Final, con fábrica o comercio. Acciones en el Banco de Puebla. 6 edificios de departamentos. Esposa e hijos poblanos. Sí. Bienvenidos al 11º, más bien al 11º capítulo de la 4ª temporada, donde vamos a saldar una deuda que, la verdad, yo siempre lo puse sobre la mesa. Creo que esta fue también una de las primeras participaciones que debimos tener aquí en Puebla de Nuestros Amores, pero es con una sentida colonia representativa de las inmigraciones que han llegado a esta Puebla de Nuestros Amores. Y ahorita lo van a ver y van a estar de acuerdo seguramente con nosotros. Primero le damos las gracias a nuestros patrocinadores, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Café Don Justo, a Colección Toyan Choloyan, Residencias Estudiantiles Camet, 7 Jaguar Sombreros de Autor, la Nueva España de Puebla, vaya, hasta tuvimos la canción aquí con mocedades de intro, Profética, Casa de la Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio, Luzaida. Pues a mí se me hace un sueño realidad porque precisamente hoy vamos a honrar un pequeño homenaje a una de las colonias que teníamos que haber nombrado desde el principio de la primera temporada. Pero bueno, pues la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya lo grabó en el año de 1992 sobre la colonia española en Puebla, la pueden encontrar en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo, como siempre, se los dejamos en los comentarios y no deje de seguirlo y visitarlo porque ahí eventualmente van a estar todas las crónicas de Urbano de Loya y van a ver las sorpresas que les tenemos para la 5ª temporada. Las crónicas de Urbano de Loya y más, ¿verdad, Guillermo? Claro que sí. Vamos a estar de manteles largos, a fin de cuentas. Y bueno, pues hoy les pedimos que síganos en redes, síganos en YouTube, en Spotify y denle like y quédense hasta el final porque nuestros personajes valen la pena. Nuestros invitados, a quienes les agradecemos que hayan estado hoy acá. Guillermo, ¿quiénes son? No, bueno, empecemos las damas primero, por supuesto. Y bueno, proveniente de nada más ni nada menos con grandes estudios en la Universidad de Oviedo en España, doctora en Geografía e Historia, licenciada en Geografía e Historia, titular del Departamento de Proyectos, Procesos e Investigaciones, adscrita a la Escuela Estatal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura. Ha sido docente de la Universidad de Oviedo, que créanme que se necesita tener los arrestos para hacerlo. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre el patrimonio artístico de España. Es ponente de extensión y función de la cultura en cursos, congresos y conferencias. Autora de numerosísimas publicaciones. Si las enumeramos aquí, yo creo que no acabaríamos. Y desde agosto a este año es consejera cronista de la ciudad de Puebla, con quien tuvimos la grata fortuna de coincidir en ese evento de insaculación que tuvo sus particularidades, no nos olvidamos, pero le damos de verdad las gracias a la doctora Amparo Fernández López por estar aquí con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Buenas tardes. Yo a todo el mundo le presumo que te conozco. A todo el mundo le presumo porque aparte es simpaticísima, ya la van a oír. Si aparte aprendes, de todo lo que Luzaida, a ver si me enseña algo, de verdad. No. Porque aparte la acompaña un distinguido empresario poblano, amigo también, quien actualmente es el cónsul honorario del Reino de España en la ciudad de Puebla y con circunscripción consular en el estado de Puebla. Te doy las gracias, mi querido Eduardo García Migoya, por tu amabilidad y por tu disposición por estar aquí en Puebla de Nuestros Amores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenido, Eduardo. Bienvenida. Gracias. Sí. Claro. Gracias. Bueno, pues agradeciéndoles y poniéndonos en un poco de contexto, aunque yo creo que no se cuenta con documentación precisa que nos relate la historia del primer momento preciso de la fundación de Puebla. Yo creo que aquí es donde entra la importancia de la crónica, ¿no, Amparo? Porque los frailes que eran los cronistas de esa época relatan que la Nueva Puebla era el resultado de un ambicioso proyecto concebido por el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, por el presidente de la Real Audiencia, el oidor de la Real Audiencia de México, que era Juan de Salmerón, y los frailes franciscanos, representados por nada más y nada menos que Toribio de Benavente, o sea, Motolinia. Y la propuesta consistía en conjuntar un centro urbano de españoles
que eran, pues acá andaban sin un quehacer en específico, pero que habían participado en la conquista de México ayudando a don Hernán Cortés. Tenían que ser españoles, no podían ser naturales, y bueno, pues encuentran afortunadamente un lugar adecuado para trazar la ciudad, y para septiembre de 1531 había 33 colonos españoles, que eran los primeros 33, que reciben sus solares, reciben su tierra en Atlisco para cultivarla, y se puede decir que ahí, y ustedes díganme si no, ahí empieza la historia de la colonia española ayudada, si bien por los naturales de Tlaxcala, Huejotzingo, Calpan, etcétera, pero ahí empieza la historia, ¿no? ¿Cómo ves, Amparo? Sí, bueno, efectivamente. Hay muchas teorías sobre cuáles fueron las causas fundamentales de la fundación de Puebla, pero yo creo que fue un magnánimo proyecto a nivel cooperativa, por decirlo así, un poco pues viendo el asunto de las encomiendas, que cada vez se complicaba más, pero además yo creo que fue también un proyecto muy pensado. Un proyecto muy pensado también desde la corona, independientemente de los frailes franciscanos, que tuvieron mucho que ver en la propia fundación. Y digo que es un proyecto muy pensado porque, curiosamente, Puebla se funda en una región donde hay una gran concentración de naturales. Es decir, está Cholula, está Huejotzingo, está Tehuacán. Eran grandes concentraciones, decíamos, de naturales, y eso pues era muy, digamos que muy atractivo en el sentido de poder controlar también el territorio, hispanizar el asunto, ¿no? En ese sentido. Entonces, obviamente, claro, y además Motolinía ya había dado en sus crónicas, ya había dado noticia de que se trataba de una tierra muy fértil para la agricultura. Motolinía, que llega con los 12 primeros. Exactamente, ya había mencionado precisamente que se trataba de una tierra muy rica. Claro, Puebla, por supuesto, el territorio era excelente. Claro. Buena agricultura para la ganadería y demás. Y ya en Cholula incluso tenemos que recordar que, bueno, pues que se andaba ya con lo de los tintes, ¿no? Con lo de la cochinilla y demás. Claro. Hay que recordar que Puebla fue ya, digamos que la primera región exportadora del virreinato. Y desde luego el asunto de la exportación y demás pues fue trascendental. Y además estaba estratégicamente colocada en el camino a México y a Veracruz, con el puerto. Entre Veracruz y México. Claro, entonces yo creo que más que, aparte de todo eso que sí, que es real, que había muchos españoles que andaban vagabundeando, que no habían gozado los privilegios de tener tierras o demás, o encomiendas o lo que fuera. Eso pues también fue una manera de controlar toda esa población que en realidad hacía daño. ¿Y se les debía algo? Se les debía y hacía daño, porque claro, andaban al pillaje, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que lo más interesante e importante fue precisamente buscar esa hispanización política a través de la concentración de los naturales en esas grandes poblaciones que además tenían ya una gran tradición, pues como vamos a decir, el Altepec famoso, los cacicazgos, todas esas cosas que se reconocen después. En 1538 creo que fue cuando se reconoció el cacicazgo y bueno, se empezaron a hacer los cabildos de indios con una administración y demás, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante eso, pero también fue una estrategia geopolítica, muy pensada. Muy pensada. Muy pensado. Y sin embargo, vaya, lo has mencionado muy bien, doctora, creo que con una ubicación de estrategia fundamental, porque bueno, pues era la conexión, era digamos la arteria por donde pasaban las importaciones, exportaciones, con salidas a los dos mares, a fin de cuentas, para que era la originalidad del territorio poblano. Pero ¿cómo se empieza de alguna manera a fincar ya una vida cotidiana de la colonia española en convivencia con estos naturales, y cómo se empieza a hacer nueva patria en esta Puebla, que pues bueno, básicamente estamos en la antesala de cumplir 500 años? ¿Cómo lo ven? Bueno, no sé. Sí, bueno, yo lo que creo es que esa convivencia fue necesaria, sobre todo por cuestiones de mano de obra y de necesidades, ¿no? Para la explotación la ciudad, y para todo. Obviamente, cuando se fundó la ciudad de Puebla, yo creo que ya estaba previsto de que en la traza no iban a entrar los pueblos indígenas. Ellos tenían sus propias tradiciones que además se mantuvieron. ¿En la traza española? En la traza española de la ciudad no estaba previsto eso.
en realidad. Entonces, sí, yo creo que más que nada fue precisamente, y además hay que pensar cuando la conquista inicialmente, cuando empieza la evangelización realmente, lo primero que se hizo fue la concentración de la población indígena que estaba dispersa. Era la mejor manera de poder hispanizar y evangelizar. Entonces también ocurre lo mismo. Tenerlos juntos. Juntos para poder... Tenerlos cerca, pues. Cerca y juntos, agrupados. Fue cuando empezaron a agruparse. Los barrios. Claro, empezaron a agruparse, decíamos, en estos... Fue lo que se llamó la República de Indios, ¿no? Ajá. Que se llamó así, y en realidad era el Cabildo de Indios y demás. Y eso pues era importante porque gozaban pues de la tradición que habían tenido política, económica, de mando y demás. Pero fue una manera también de incluirlos, entre comillas, sí, para esto. Mi querido cónsul, en este caso, vaya, creo que de una vez vamos quitando las fobias que a nadie nos sirven, ¿no? Fue una razón de convivencia, una razón de conveniencia también mutua para efectos de poder dar un proceso, digamos, de integración de poblaciones para, de alguna manera, en una época que es muy distinta a la que estamos viviendo, por supuesto, en tener claro el papel que representaban en la propia conveniencia, tanto españoles como naturales, que es una situación que creo que desde ahí podemos empezar a entender algunas cosas que se han torcido actualmente en esta actualidad tan bizarra que estamos viviendo a veces, ¿no? ¿Cómo lo ves, Eduardo, mi querido cónsul? Pues sí, la verdad es que digo, para empezar, como que ahorita quieren comparar el México de hoy o el mundo de hoy o la España de hoy con la de otro. 1500, 1600. Pues digo, con otra realidad. no es ninguna realidad, es otra cosa. Y bueno, yo creo que básicamente el tema este que están tocando ahora, que está muy de moda, pues es un tema distractor, creo yo, porque no es el pensar de toda la gente. La verdad es que no es. No es el pensar será de una poca gente que está tratando de distraer con estas cosas. Y es triste porque pues desde la primera silla del México se está tomando estas acciones, ¿no? Es triste. Yo creo que ya esperanzadoramente ahorita como que seguramente va a empezar a bajar un poquito el tema en el cambio de gobierno. Ojalá agarren otra noticia por ahí para distraer y dejen en paz un poco esto. Pero sí, lo que les digo no es el pensar de la gente. Digo, yo convivo con muchísima gente y no es así. Pero a lo que iba a eso, Luzaida, doctora y cónsul, fue un proceso, digamos, de integración que también trajo beneficios y también trajo progreso para los propios naturales. A ver, para los primeros... Para 1583, sin mal no recuerdo, 1534, perdón, ya había 83 cabezas de familia, ya se habían importado varias cuestiones que eran de materia productiva agrícola, por ejemplo, manzanos, naranjos, higueras, vides, que todo ello era, a fin de cuentas, a provecho de la propia población, que no necesariamente el uso racional y, por supuesto, convenido de la fuerza de trabajo era explotación. Entonces, se trajo a esta nueva tierra, a esta nueva España, para promoverla como un centro comercial. Y es ahí donde Puebla empieza a tomar esa relevancia, doctora. Sí, y además hay que recordar que eso no se dice. Normalmente, incluso en un momento determinado, se cedieron tierras de cultivo a los indígenas para su propia explotación. Es decir, la agricultura también se fomentó dentro de los barrios que se llamaban barrios de indios y demás, porque pues en un momento determinado se respetaron las jerarquías, se respetó la tradición, se respetaron los mandos, se crearon y la corona española lo reconoció como tal y pagaban tributos, o sea que no necesariamente ellos también trabajaban la tierra y participaban en ello. Y además hay una cosa muy, muy concreta, el hecho de que estaba prohibido que los naturales vivieran, como decíamos, acá del río, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que no podían vivir en la traza española. Pero poco a poco eso se fue relajando. Incluso hubo muchas denuncias porque pues muchos iban a vivir a casa de españoles, trabajaban allí o lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó la socialización y el mestizaje. Claro, porque ese proyecto de los de los grandes ideólogos de Puebla, Salmerón, Motolinía y el obispo, no fue en realidad como ellos lo pensaron, porque desde el primer momento de la misa fundacional llegan
los naturales, a participar, porque sabían que ya era su trabajo en la traza de la ciudad, en la construcción de una ciudad y ofrecer su mano de obra y sus servicios. Entonces, desde ahí ya no le salió tan bien el experimento. Y qué bueno, ¿no? Ya. No, yo creo que sí hubo esa socialización, aunque, bueno, como comentaba antes el cónsul, ¿no? Ahora se está desvirtuando todo mucho y se está mirando todas cosas muy negativas y negativas, pero también hay cosas positivas y importantes, y respeto también, ¿no? Fue una virtuosa. Claro, antes mencioné el Altepec, que es un concepto como de Estado, que es como agua, cerro, eso significa, ¿no? Y ese concepto de Estado dio lugar a una serie de pueblos que se asociaron a través de un pueblo cabecera. Ese es un concepto que también es un concepto español, ese pueblo cabecera donde había un dirigente, los dos eran pueblos menores, pero estaban en conjunto, labraban la tierra, tenían una serie de costumbres que sí, obviamente se mantenían, aunque bueno, el asunto religioso era diferente. Claro. Pero también tenemos que pensar que los frailes lo primero que hicieron fue conocer a la población, aprender su idioma y su cultura para poder llegar a ellos de una manera rápida, ¿no? Y tenían instrucciones del rey de respetarlos, ¿no? De darles una vida digna, pues. Sí, claro, hombre, obviamente ellos fueron grandes defensores de esto, ¿no? Todos. Porque conocían muy de cerca a los naturales, a los autóctonos de aquí, y eso pues fue muy importante. Lo que pasa que, bueno, pues en todos los, como decimos, en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Ha de haber habido pues, sus excepciones, pues, hubo ¿no? sus claro. cosas y desde luego, pues la población de a pie, pues habría de todo. Pero por lo general hubo mucha normativa, leyes, etcétera, de defensa de los indígenas. Imagínate, o sea, qué importante, ¿no? A fin de cuentas, promover también un sistema de defensa, promover un sistema de beneficios, promover la integración pacífica. Creo que, como bien lo dices, cónsul, es una cuestión que, vaya, dejemos al lado las fobias, dejemos al lado los agravios, veámonos en el real valor que tenemos como tal en la convivencia que siempre hemos tenido a lo largo de los siglos y a fin de cuentas hemos pactado ser esto, el producto de ese gran mestizaje, por llamarlo convenientemente, en el cual pues bueno, nos define ahora también a los poblanos en grandes momentos de la historia, primero en la parte fundacional y posteriormente en la independencia. Sí, porque la guerra de independencia que fue eterna, 11 años, 11 meses, digo, 11 años y 11 meses, sí. Puebla pues, jugó un papel fundamental para concluir la guerra. Todos sabemos que aquí fue la primera ciudad española, se puede decir, bueno, fundada por españoles, donde se jura el Plan de Iguala, donde está Iturbide completamente arropado. Y a pesar de que Puebla siempre había sido una ciudad realista, fue la primera, como decía yo, en jurar la independencia en 1821. ¿Qué pasa con los españoles realistas de esta ciudad? Que es como que sí querían seguir siendo realistas, pero no les quedó de otra, ¿o qué pasó? Bueno, los realistas eran, digamos, los afines a la monarquía, los que defendían la monarquía. Claro. Tanto en España como en otros lugares. En España los realistas eran los que defendían el antiguo régimen. Entonces aquí había de todo. Y no hay que olvidar que Iturbide primero fue realista y luego fue insurgente. Sí. Se convirtió y que visto a los ojos de la historia no tiene ningún sentido despectivo el llamarlo así. No, además hay que pensar una cosa. Cuando comienza, por supuesto, la independencia, como producto de muchas causas que todos conocemos, tanto en España como aquí, y por supuesto de las reformas borbónicas, ¿no?, de Carlos III, pero había una cuestión muy importante, y es que, por ejemplo, personas como Miguel Hidalgo, en el momento que comenzaron las reformas, por ejemplo, la Iglesia tuvo que reclamar, se le obligó a la Iglesia a reclamar los préstamos a los empresarios, sí. Y esta gente quedó sin dinero. Sí. Terrible. No podía subsistir. Claro. Entonces también eso fue un gran descontento, ¿no? Y hay que pensar que, bueno, pues muchos, la mayoría eran criollos, eran hijos de españoles nacidos aquí en México. De hecho, pues es un poco eso, ¿no? Sí, claro. Los criollos, digamos que movieron mucho la independencia, fueron los que criollos. Más... Los criollos, fue una independencia criolla. Yo tengo que preguntar para que el cónsul nos comente, ¿desde dónde viene el linaje de migración del García Migoya? Porque me imagino que ha de llegar a esos tiempos prácticamente. Pues mira, no tanto. Por el lado de mi papá, mi papá llegó a México en el 30. O sea, esa ya fue la migración reciente, pero sí, por el lado de mi papá. Más antigua, digamos. Ajá. Mi papá nació en el 17, llegó en el 30. El lado de mi abuelo materno llegó en el 1902. Y del lado materno, mi abuelo materno es que llegó en el 1902, y mi abuela materna ya había nacido en México. Okay. Y mi bisabuelo materno
llegó en 1840. Ya en tiempos previos a la República, digamos. No, pero antes de las invasiones, ¿no? Francesas, ¿no? Sí, Sí, antes de las 1840. guerras. Ujú. Y él ¿Llega a Puebla, Eduardo? no, llegaron a México. Ok, a la Ciudad de México. Llegaron a la Ciudad de México. Y por el lado de mi abuelo materno, sí primero llegó a México y después ya vino para Puebla. Pero realmente es una migración. Más reciente. Pues sí, Pero ¿no? por ahí seguramente algún relativo del independentista, por ahí andaba alguien de tu familia, seguramente. Es que todos, seguramente, si le empezamos a rascar, todos tenemos un origen por ahí. Todos tenemos por ahí. Y bueno, y viene uno de los periodos que más estragos causó a los empresarios españoles en Puebla, que fue principalmente Guillermo la Revolución. La Revolución Mexicana, que durante el porfiriato la realidad es que la inversión industrial española estaba muy concentrada a lo largo del río Atoyac. Y esto te servía de fuerza motriz. De ahí se empezó a hacer la gran tradición textil poblana, de alguna manera, por 38 centros fabriles textiles que teníamos a lo largo de la ribera del río. Y también grandes hacendados o quienes eran dueños de haciendas importantes como la de Atencingo, para 1911 más o menos, que eran todos evidentemente de la colonia española. Y ahí trabajaban también en la fábrica de La Covadonga, pues varios, que era propiedad de Ángel Díaz, ¿no? Según tengo entendido. Ángel Díaz Rubín. Cuyos estragos después de la revolución, ahí mismo hubo fusilamientos, hubo muertos, hubo cuestiones en detrimento del propio patrimonio, como también en los saqueos de la textilería Metepec, y así varios ejemplos, pero aún así, aún con los agravios de una guerra intestina que teníamos los mexicanos, se fueron dando las condiciones para persistir en esta colonia como una colonia amiga. ¿No, doctora? Bueno, yo creo que los estragos más gordos fueron en el norte, sobre todo en la división norte que encabezaba Aquí Pancho tampoco Villa, les fue muy bien, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces sí, hombre, sobre todo es curioso porque yo estuve leyendo un poco sobre la historiografía de esa época y basándome un poco en la prensa española. En la prensa española se ponía, bueno, pues que había estragos tremendos, pero curiosamente solamente un 1% de la población española regresó a España durante ese periodo tan convulso. O sea, encontraron futuro en Puebla. Un 1%. O sea, a pesar de todo lo que se estaba diciendo, porque tenían aquí pues, los periódicos y demás, pues algún que otro reportero que daba noticias de lo que estaba pasando. Y también es muy curioso que a los que más, machacaban en ese sentido eran a los capataces de los ranchos y a los tenderos. Sí, sí. Se les acusaba de especular con los alimentos de primera necesidad y explotar al pueblo, ¿no? Ahí vamos nuevamente a la usualidad, a los malos entendimientos de la historia o lo que ocasiona de alguna forma irresponsablemente exacerbar los ánimos sociales contra quien no tiene la culpa. Dividir a la población, ¿no? Porque estoy aquí leyendo en el guión, Eduardo, que el cónsul de España en Puebla participó en la revuelta, una época muy difícil para la colonia española en Puebla, y el cónsul y con otros españoles avecindados en Puebla apoyaban al candidato opositor a Madero. Bernardo ¿no? Reyes. A Bernardo Reyes, sí. Pues no les convenía nada, a nadie le conviene esta división, ¿no? Fíjate lo que dices, Guillermo, la industria textil como tal en la revolución no tuvo tanto problema. Como dices, Amparo, más bien los estragos más fuertes fueron en el norte. En el norte del país. Y en el caso por ejemplo, de mi bisabuelo que tiene una hacienda en el Estado de México, Toluca, por ahí cerca, pues en la revolución realmente no tuvo mayor, será porque estaba más pegado a la Ciudad de México. Pues además de tenerla cerca de la Ciudad de México, tuvo una buena suerte porque... Sí, pero realmente no. A ellos les afectó la reforma agraria. Ahí fue donde les afectó, pero ya fue mucho, sí, claro. mucho después. La de Zapata. La industria textil en Puebla nace, como bien dices tú, por el tema de de estar a la orilla de los ríos. De la fuerza del agua. La fuerza hidráulica. En 1835, que es de la primera fábrica, que es La Constancia. La Constancia. Pero del 35 al 45 se fundan 10 fábricas, casi una por año. O sea, es muchísimo. Ya en pleno periodo de guerra.
Entonces realmente no tuvo afectación. Después, el crecimiento más fuerte que dio fue durante el porfiriato. Creció como un 60-70% la industria. Iba creciendo, pero ahí fue donde dio el jalón muy fuerte. Y luego en 1930, que dio otro jalón del 60%. Con la migración española, porque esa a donde iba yo, que ya pasadas las guerras internas, y de acuerdo a la documentación que pudimos ahí encontrar en el Departamento de Migración, uno de los periodos en que más... No le crea, doctora, inventa mucho. No, sí, no invento, doctora, no invento. ¿Cómo crees? No le haga caso. No, ¿cómo crees? Se queda así, siempre me molesta y ustedes son testigos, o sea que no se asusten. La mayor parte el mayor número de inmigrantes españoles entraron entre el 39 y el 42, ¿no? Después de la Guerra Civil Española. Y en ese periodo 25,000 refugiados se establecieron en México con don Lázaro Cárdenas. Llegaban a Puebla a hacer la América. ¿Y cómo fue ese exilio para su país y para Puebla, qué época Eduardo? tan oscura, ¿no? Y tan complicada, ¿no? Pero yo no creo que haya sido la mayor migración. ¿No? Fue pequeñita. 25,000 personas, dices. Exacto. 25,000 No hizo su refugiados tarea, españoles se establecieron en México. Nada. Ok, no es nada. Nada. La migración española, pues desde la conquista para acá. Ha ido creciendo paulatinamente. creciendo. Pero digamos que llegó un paquete numeroso de... O de empresarios, o cómo fue. Pues es que es lo que más cacarea. No, ninguno de ellos empresarios. Ninguno de ellos formó, por lo menos en Puebla, una fábrica. Fíjese. Hablaban de gente, pues de doctores, de gente más preparada, más capacitada, ese tipo de ¿Profesionistas? de profesionales, exactamente. Ok. Este tipo de personas. Pero en la industria textil, por ejemplo, que es más o menos donde yo tengo un poquito de conocimientos, pues no había gente que había venido después de la... Ya estaban establecidos. Sí, pues en los 30 fue el crecimiento más fuerte, del 30 al 36, que fue cuando empezó la guerra acabó en el 39. Realmente no era... A ver, yo recuerdo que sí había gente que pues decían, mira, ellos son de los que exiliados, vinieron, le llamaban refugiados. Refugiados. Claro, pero Son los refugiados, pero eran unas minorías. quizá esto se haya magnificado, digamos, también relevante y noticiosamente por el famoso episodio de Lázaro Cárdenas con los niños de Morelia en 1937. Que fue por ahí. Porque eso, todo lo que toca la política lo desvirtúa, ya estamos viendo. como un acto Llevamos de fraternidad, de relaciones exteriores, de buen entendimiento, recibe a 437 niños, si mal no recuerdo. Sí, los de Morelia, ¿no? Que le Los niños de Morelia, los sí. famosos niños de Morelia. Y eso, al ser tan sonado, de alguna manera pone, digamos, el marcador en ese punto histórico como para considerar relevante en esos años. Pues estamos hablando de 1937, ¿sí? El que hayan llegado españoles, y en este caso, pues muy sentidamente, menores españoles, que fueron los que se les dio el cobijo, ¿no? Y usted como española, doctora, ¿cómo fue esa salida de España? ¿Por qué se iba la gente? Bueno, obviamente por la guerra interna, ¿no? Pero... Exactamente, un golpe militar y una guerra y obviamente pues mucha gente que eran republicanos y demás salieron, pero yo quiero hacer hincapié en que la gente que llegó aquí, un poco en relación con lo que está diciendo Eduardo, que le doy la razón, eran intelectuales. Aquí llegó Buñuel, aquí llegó Wenceslao Roces, aquí llegó José Gaos, aquí llegó Remedios Varo. Es decir, llegó una cantidad de gente que aportaron, fue un legado cultural, una forma de ver la educación de otra manera. Se fundó el Colegio de España, el Colegio de Madrid. El Colegio de España es el antecedente del Colegio de México. Okay. Y toda esta gente pues contribuyeron mucho a enriquecer la cultura mexicana y dar pues también no solamente enriquecer la propia con la española en ese sentido. Entonces fue un cambio muy trascendental y México en esos momentos vivió un esplendor cultural muy potente gracias a todos esos intelectuales de primer orden que llegaron aquí, que se instalaron y que con sus conocimientos y su empeño pues también contribuyeron a mejorar el país a muchos niveles. Entonces, eso creo que es lo más interesante y lo más importante de la migración española durante la Guerra Civil y posguerra, ¿no? Grandes contribuciones culturales. También en Puebla, por supuesto. Por supuesto. Hombre, muchos llegaron a la Ciudad de México, pero muchos se trasladaron aquí. Bueno, todos esos conceptos filosóficos, históricos que se renovaron totalmente y que tuvieron alcance en todo el país, obviamente. Bueno, y algo de lo que ya hemos hablado y para mí es muy trascendente sentido y emocional,
Si algo le debemos también a la colonia española, yo se lo tendré que agradecer a mi personal masoquismo de irle al Puebla de la Franja, al Puebla FC. Y lo digo porque contigo hasta la muerte, Franja, no importa. A Si vas todos mal. le vamos al pueblo. Bueno, a todos le vamos. en esos años llega precisamente muy joven, con 17 años, don Joaquín Díaz Loredo, que era precisamente un futbolista proveniente de Oviedo. Claro. Y con ello, pues a la postre, ya es un programa que hicimos aquí. Con don Emilio Maurer. Con don Emilio Maurer. Se da esa etapa fundacional del equipo de fútbol en Puebla. Y vaya, de los tiempos del Mirador, del Parque del Mirador, de los tiempos, por supuesto, de esos juegos al amparo del presidente, del gobernador Ávila Camacho. Fue un emparejamiento, digamos, del desarrollo textil y de la riqueza, digamos, también cultural, y una aportación magnífica de la colonia española para tener un equipo de fútbol en Puebla. Es que yo creo que cuando ya fundas un equipo de fútbol ya tienes muy claro que te vas a quedar Ya aquí, son ¿no? tus raíces, Ya echas muchas raíces. Y desde luego que dices tú, incluso en los años 90 vinieron jugadores del Oviedo. Me acuerdo, no sé si conocisteis a uno que se llamaba Carlos. No me acuerdo cómo ¿En se dónde? apellida. Aquí al Puebla. Aquí al Puebla. ¿En qué año, perdón? En el En el 95, por ahí. Sí, más claro. Bueno, y Carlos, antes que fue vinieron- uno de los máximos goleadores. Muñoz. Provenía, no me acuerdo cómo se Sí, era apellidaba. Carlos Muñoz, ¿no? Carlos Muñoz. Provenía del Real Oviedo. Sílenme si no estoy bien, pero bueno. Sí, creo que era Muñoz, sí. Y antes Y vinieron aquí, Pirri y puta, Asensi. y el momento Hombre, que y- vienen de aquí, España, y del Barcelona, Butragueño, Pirlo y Asensi. y por supuesto José Mari Vaquero y toda esta gente en los 90 vinieron todos muchos, para acá. sí. Bueno, pero Butragueño no estuvo en el Puebla. No, estuvo en el Celaya. En el Celaya, exactamente. Pepe- claro. Atlético Español, ¿no? En Se el, llamaba. en el Celaya. El cónsul entonces fue un exfutbolista, ¿no? El señor Iborra. Ajá. Sí, bueno, el cónsul hace. Sí, claro, Hace el cónsul mucho. de entonces. Sí. Y es que yo creo que la colonia española aprovechó muy bien la crisis mundial de la Segunda Guerra, ¿no? ¿Cómo ves que oigamos a mi padre? ¿Cómo describía la colonia española en esos Ya, en años? relación del fútbol, aparte. No, en relación al fútbol y en relación a ese auge de la bonanza de esta colonia española en Puebla. ¿La oímos? ¿Nos parece que lo escuchamos? Sí, claro. La luna de miel, la primera etapa en La Habana y 3 meses en España, depositando el ramo nupcial a los pies de la Fantina. Las lágrimas abundaban cuando se oía eso de Asturias, tierra querida, Asturias de mis amores. Se fundaban bancos y compañías de seguros. Los balances de las empresas eran alentadores. En Puebla se pagaba de contado. Los negocios eran nobles. El manantial inagotable. Nada de treguas a los telares. Nada de huelgas de los obreros. Los herederos marchaban a estudiar a Canadá o a Suiza. Puebla era otra vez un emporio y un imperio textil. La tierra prometida, el México fabuloso, la Puebla de oro. Sin embargo, algo faltaba. Una sana diversión que limitara la melancolía, que atenuara un poco los panoramas de Galicia, de León, de Asturias, del Santander, marino y montañoso. Sí, algo que aligerara los 8 de septiembre, que remontara el chillar de la gaita y el redoble del tamborcillo, aunque se opinara que esto era trivial, temporal y frívolo. Se apretaba el timbre de la residencia del deporte, la profundidad sana de un torneo. Se vislumbraba como un pulmón social. Lo importante no es ganar, sino competir. Gozar el domingo, María del Carmen, después de la misa de San Agustín, buscar el sol, la porra, el desenredo del nervio, el empuje del desconocido, la gallarda y hermosa competencia en que figurara Puebla. Definitivo, Puebla necesitaba del balompié, del parque, del fútbol. Pues hay que traerlo. Y peleé hasta la muerte. Guapa, guapa, guapa. Bueno, pues Vaya. qué No, arrojo bueno. de la colonia Me española. van a hacer llorar, pero no por escuchar a mi papá, sino por lo mal que va mi Puebla de la Franja. Carambas. ¿Cómo era esa Puebla de La 1940? Puebla, no me hagas sufrir. 1944, cuando Puebla se hace de un equipo de fútbol, precisamente en el Parque El Mirador, que ahí lo tenemos retratado en nuestro back. ¿Cómo era esa Puebla de 1944, que ya era un emporio textil,
gracias a la colonia española. Y cuéntenos del Parque El Mirador. Ya 1944. El antecedente del hoy Parque España, ¿correcto? Sí, claro. Pues mira, un poquito de lo que fue la parte textil Sí. en esa época y anteriormente. Sí. Yo creo que la mayoría, la gran mayoría de las empresas eran de españoles. Claro. Empezaba la colonia libanesa a entrarle alrededor de los 30, por Sí. ahí un poquito después. Sí, Pero la fuerza era de la colonia española. sin duda. Y, por ejemplo, una anécdota es que en Veracruz, por ejemplo, había una persona, tanto español, y había un libanés también, y cuando bajaba la gente a los barcos a buscar trabajo, esto a lo antes, los 25 o 30, bajaba a buscar trabajo, acudían a esta persona, a este español, vamos a decir. Era como la agencia de colocación. Exactamente. Ajá. Y él ya tenía pedidos, vamos a decir, de gente que quisiera trabajar. Ok. Entonces te bajabas del barco, Venías de España y ya tenías era trabajo. del barco y te decía, pues tú vas a Torreón, que también era un punto importante, pues, tú te vas a Puebla, tú te vas a la Ciudad de México, tú te vas a no sé qué. Y entonces lo curioso era que a donde llegaban a trabajar, la gran mayoría seguían con eso. O sea, si llegaban a trabajar a una tienda de abarrotes, pues seguían con el abarrote. Si llegaban a trabajar a una fábrica textil, a la larga se independizaban y seguían con ese negocio. Si tenían vacas de leche, lo que sea, porque pues en España, toda la parte del norte, había muchísimo tema con las vacas, bueno, pues seguían con eso. Era una cosa curiosa. También por el lado libanés era lo mismo. O sea, Claro. les hacían, oye, necesito una persona, un joven de tal edad que se venga a trabajar conmigo. Y a donde fuera, podía haber sido a Durango, podía ser Sonora, podía ser Mérida. Era como que muy curioso, ¿no? Qué grato escuchar que Puebla siempre ha sido una gran posibilidad, ¿no? Sí. Desde la época ahora sí que desde la idea que se tiene de fundar una ciudad, siempre ha sido una gran posibilidad, ¿no? Claro, y además Puebla, pues lo que decíamos, ¿no? Tiene un territorio magnífico, un clima muy bueno, porque, bueno, ahora ya con el cambio climático mejor no decimos nada, pero un clima muy bueno porque obviamente pues no es ni el trópico ni otra cosa, ¿no? Ni el frío. ni el extremo que es el norte, que es o que te mueres de calor o que te mueres de frío. Digamos que es un clima templado en su momento, muy idóneo para todo y para el asentamiento, ¿no? Y lo que comentaba antes Eduardo, que creo que es muy interesante lo de esa migración asturiana, porque somos de origen, tú eres de origen asturiano y yo soy asturiana de nacimiento. Caray. Asturias. Patria querida, Patria claro. querida. Qué ganas de darse una vuelta también por ahí. Sí, claro, por supuesto. Hubo lo que comentabas también de la melancolía y todas esas cosas, porque son muy, muy interesantes, lo de las fundaciones del Parque España y demás, que es una forma de conmemorar o de revivir pues lo que tienes en común, que creo que eso es importante. Y también la constancia, de ahí también los nombres, si miramos La constancia. la constancia Constancia de la que tuvo el fundador, ¿no? ¿no? Y los historia españoles que llegaban precisamente con esa idea de prosperar, de mejorar, de no quedarse solamente con lo que se les ofrecía inicialmente, ¿no? Con sentido de comunidad, digo, porque a fin de cuentas Claro. eran de provecho para la comunidad. Claro. Además es curioso porque, por ejemplo, en Asturias tenemos un tipo de arquitectura que se llama arquitectura indiana. Y esa arquitectura indiana es realmente mucha gente que se marchaba, a lo mejor que vivía en el campo, que no tenía muchos medios, que a lo mejor sí tenía a lo mejor parientes aquí, que los ayudaban inicialmente en sus negocios para que luego pudieran prosperar y demás. Hubo gente que sí volvió a España. Estos indianos, que así se les llamaban, que iban a pasar los veranos, ¿no? Hay incluso novelas. Hay uno que se llama El Americanín de Laiga, que era el coche este y demás. Y eran benefactores de sus pueblos. Es decir, aparte de sus construcciones, que sobre todo en los jardines recordaban mucho lo tropical, las palmeras. En Asturias hay muchas palmeras, porque Sí. es pues un clima húmedo y no es muy extremo y entonces se da muy bien. Pero yo he tenido la oportunidad de incluso pues, trabajar con esa arquitectura, que los jardines eran impresionantes y además se traían especies de aquí para allá.
No Entonces, esas personas volvían a sus solares Sí, antiguos, claro. donde tenían a lo mejor la pequeña casita que no valía nada y construían la otra encima. Y además donaban escuelas, hacían todo tipo de beneficios cuando regresaban ahí en la región. Entonces, El intercambio. el ¿no? intercambio. De lo que decías de la importancia o el tamaño de migración, Sí, ahorita me vino a la mente. Tú imagínate la migración anterior al 39, 40 que había en México de españoles, que las fechas, por ejemplo, el 8 de septiembre, que era la Virgen de Covadonga, el 12 de octubre, que era el Día de la Hispanidad, y ciertas fechas, todo el centro de la Ciudad de México cerraba, Sí, claro, sí. porque eran Los negocios, ¿no? Sí, eran los negocios. eran Sí. españoles. eran españoles. Claro. Entonces, había millones de españoles en todo México. Y lo que habla mi padre, ¿no? De esas costumbres de el ramo en la luna de miel se pone a los pies de las antinas. Fueron como que heredar esas prácticas que generaban identidad dentro de esta colonia y que también nos han definido mucho a nosotros, porque Sin duda. algo hemos heredado, ¿no? Algo seguramente hemos heredado, pero pues bueno, yo quiero volver a Puebla para recordar también que gran parte del desarrollo y gran parte de la prosperidad generada se la debemos a los centros fabriles. Fábricas que ya se mencionó la Constancia, pero por ejemplo la Perla, la Blanca, la Poblana, la María, San Alfonso, algunas otras. ¿no? Covadonga, Atoyac Textil, Atoyac, Atoyac, La Pastora, Pastora. es donde decir. está ahora el centro de convenciones, ¿no? La Violeta de Luis Cue. ¿Qué otras nos puedes mencionar? Alguna que se acuerden, vamos. No, y alguna que no le estemos haciendo justicia, porque seguramente ha de haber varias. Hijo, la verdad, pues estaba el Molino del Medio, estaba pues en Atlisco, estaba el Volcán, estaba la Carolina, la Concha, en Tlaxcala, que aunque no es Puebla, pero pues Está cerca. estaba muy cerquita y era más Muy o cerca. menos un poco lo mismo. No, muchísimas fábricas, muchísimas fábricas textil. Bueno, Puebla fue pues el emporio textil de México durante muchísimos años. Luego ya se formaron fábricas en el Distrito Federal o en la Ciudad de México y los alrededores. Cuando entró, pues ahí entró la migración judía, que también empezó a poner fábricas textiles. Yo calculo alrededor de los 50, Claro. 60, y pues le quitó un poquito la hegemonía a Puebla. Pues por lo mismo, porque siempre la Ciudad de México nos Claro. ha hecho mella, nos opaca, ¿no? Por lo mismo que está tan cerca que pues mucha gente se fue para allá. Pero bueno, pues la industria textil fue la que la forjó Puebla. De hecho, hace muchos años, cuando se creó la Volkswagen aquí en Puebla, En el 70 más o menos. 70, Ajá. 70. el 90% de los obreros, o de la gente que entró a trabajar a Volkswagen, venía de familia de textileros. Pues, Y la misma gente de Volkswagen decía que traían una cierta habilidad. O sea, El para manejo de los manejar telares. las máquinas, esto, lo otro. Se han de haber sido diestros. Ya. Porque ya venían con una cultura industrial, vamos a decir. claro, Y cuando entran a la Volkswagen no es que venían del campo o algo y pues no, ya sabían perfectamente cómo estaba la cosa. qué Como interesante. entraba, digo, esa herencia es padre, ¿no? Interesante. Recordar eso. Y la industria textil y también el panorama urbano que hoy también vemos en Puebla, tú, Amparo, que eres historiadora, lo ves, las tocinerías, los molinos de trigo, todo Sí, se claro. ve todavía, ¿no? No, la arquitectura también, ¿eh? Ah, bueno, claro. La arquitectura y muchas otras cosas más, costumbres. Yo a veces, no sé, ahora no recuerdo, pero muchas anécdotas de salir, de estar con gente aquí de Puebla y decir cosas que son comunes, ¿no? Que participamos de ellas. O sea, tenemos un pasado y un presente común en ese sentido. Y creo que eso es muy importante. Y ya de las que, fuentes, ¿no? Perdón, las fuentes Sí. en medio de los patios con arcos, es muy español, ¿no? Es muy español, sí. Sobre todo muy del sur de España, ¿no? Sobre todo. Pero no por nada.
Simplemente pues por eso, ¿no? El sur de España, que el patio, la fuente, también tiene sus raíces árabes, ¿eh? Sí, claro, En ese moriscos. sentido. No por algo estuvieron ustedes ocupados. Pues, 100 pesitos. vaya. Pues, ¿no? Pues a ver si nos piden perdón, porque estuvieron 700 y pico años También entre pídanles una nosotros. Sí, pues, Pídanles una disculpa. pues Hablando de desde el perdones. 711 a 1492, pues ahí estuvieron. Estuvieron más tiempo que ustedes. 711 Sí, claro. del año hasta 1492, que es la toma de Granada por parte del reino nazarí. Precisamente, ya para irnos encaminando a esa conclusión, que es a la que queremos llegar, y hablando de lo que nos hermana, de la parte común, de la convivencia, de esto que menciona usted, doctora, y lo que has mencionado también, querido cónsul. Actualmente, viendo o poniendo la mirada en el presente, Puebla se sigue caracterizando por el comercio que tiene con negocios emblemáticos, con tiendas de gran renombre, como lo tuvimos apenas aquí como invitado en la Nueva España, Almacenes Rodríguez, que en su momento, pues bueno, Rodoreda también, que fueron fundadas por españoles. Ese oficio de sastre cortador. El ¿no? oficio de sastre cortador, que también se apareja con la parte textilera y pues a su vez también con el gran oficio abarrotero que tuvieron muchos que se fincaron también en la propia ciudad de Puebla. Pero hoy por hoy, Puebla y España, en concreto, comparten un comercio exterior cercano a los 400 millones de dólares. O sea, es un intercambio importantísimo. O sea, gran parte de la economía y de la productividad de Puebla depende, por supuesto, también de esa raíz española. Y estamos hablando de 193 empresas que se tienen actualmente en el estado con capital ibérico. Eso, vaya, por hablar de sectores, automotriz, carretero, textil, confección, muchos tienen raíz española. ¿Qué no nos damos cuenta verdaderamente de esa importancia? ¿Qué nos falta para abrir los ojos y sabernos dar la mano? Pues yo creo que la mano siempre nos la hemos dado. Sí. Siempre, o sea, No, yo hablo en este ambiente enrarecido que ya, a veces sí, permea, ¿no? te pueden saber muchísima parte de la cultura que ahora la tomamos pues, como mexicanos, que es nuestro día a día, todo eso. Pues te ponen a saber, y si viajas por España un poco, pues es España. La comida, el vestido, las fiestas, la charrería, las romerías de España, y los caballos, todo eso viene de allá. Entonces, Vaya hasta la Talavera. La que Talavera. poblana. Ajá. Más poblano. Entonces, pues sí es raro el que alguien quiera borrar eso de un plumazo que no se va a poder nunca, jamás. Nunca. Y Con una afrenta histórica que no existe, digo, la verdad. no existe. Y en España menos. En España a los mexicanos nos quieren, no sabes de qué manera. O sea, Sí. Sí, entonces, este tipo de roces que mencionas, pues la verdad ya espero que acaben para volver. Y ya había pasado, habíamos tenido una época también hace varios años. Yo era chico, estaba, pues yo creo que fue pues con Echevarría, tal vez. Sí, seguramente dentro del capítulo de nacionalismo Sí, con patriótico. Echevarría, A que principios también de de los repente 70. pegó un chispazo ahí y se entorpeció un poco el tema y ya se había quitado, y ahora le vuelven a rascar, pero yo espero que ya. No, ya. espero que no. Pero ya, Ya. vamos dejando esas cuestiones que tienen un sabor bastante amargo. Y la verdad es que hoy queremos resaltar de verdad de la gran importancia, de la gran relevancia, de la gran contribución, de la gran fraternidad que tiene el pueblo español, concretamente con Puebla, porque pues podemos hablar de ejemplos también de un humanismo y una sensibilidad enorme que han tenido también los propios españoles, la comunidad. Por ejemplo, por ahí podemos mencionar a nuestro gran amigo Fernando Díez Torres en la parte de labor Cinia. social de Cinia. Y vaya, cada 12 de octubre, el Día de la Virgen del Pilar, es el día que las familias de dicho país se reúnen pues un tanto también en esa convivencia en Puebla. Hay que darse una vuelta al Parque España también para convivir, Bueno, es que para rememorar. Si nuestros cálculos no nos fallan, este episodio se va a subir el 12 de octubre y te lo Claro. comenté, el Día de la Hispanidad, ¿no? Sí, sí. Coincidentemente. Pero ahí, Luzaida, si me permites, una pregunta para cada uno. A ver, ¿por qué seguir apostando por Puebla, Eduardo? Bueno, pues porque Puebla es una gran ciudad, porque Puebla está súper, a ver, por el lado económico me voy a ir, pues está súper comunicada, Puebla tiene un gran clima, Puebla
pues tiene industria muy importante, está cerca del Distrito Federal, que es importante, o de la Ciudad de México. Pues simplemente tiene mucha educación, hay muchísimas universidades, pues todavía vivimos una calma social bastante importante. Pues yo creo que Puebla es un paraíso, literalmente es un paraíso. Escuchas de otros lados y comparas con Puebla y dices, no, aquí en Puebla estamos mucho mejor, ¿no? Por eso creo que vale la pena seguir. Y bueno, yo puedo buscando. decir lo mismo porque es mi tierra, es un paraíso, pero tú, Amparo, ¿por qué estudiar historia de Puebla siendo española, teniendo este contexto de historiadora del mundo y de Oviedo y, bueno, de España? ¿Por qué estudiar la historia de Puebla? Bueno, yo estoy ya un poco poblanizada. Ah, eso es maravilloso. Ya estoy un poco poblanizada. Eso es maravilloso. O como Porque- decíamos en nuestros tiempos, apoblanada. Sí, bueno, pues Poblanada. yo lo digo por lo siguiente, porque yo muchas veces que viajo por la República y me muevo por aquí y por allá, me voy a Oaxaca, que es un sitio precioso, y a otros lugares, o Querétaro, se me preguntan, como los mexicanos, que siempre tienen la costumbre, ¿y te gusta este lugar? ¿Te gusta Puebla? ¿Te gusta Querétaro? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y yo decía, sí, me gusta mucho, pero decía, bueno, no veo yo que tú estés muy entusiasmada. Dije, bueno, es que tengo el listón muy alto porque vivo en la ciudad de Puebla y la ciudad de Puebla es maravillosa. Ok. Es una ciudad tranquila, yo en eso estoy también de acuerdo con Eduardo, preciosa. Yo vivo además en el centro histórico, que es una maravilla salir solamente a pasear. Arrullada por campanas. Es que yo en Oviedo también vivía ahí en la Plaza de la Catedral y yo necesito las campanas esas por la mañana y por la tarde y por la noche, no me importa. Bueno, Guillermo y yo nos despertábamos Por- con las campanas. Y- De San Agustín. Y Ujú. también hay una gran hermandad, hay un gran, decíamos, es lo que decíamos antes, no podemos hacer segregaciones de ningún tipo, todo lo contrario. México es un país que es una mezcla de cosas y por supuesto nosotros estamos muy presentes en esa mezcla de cosas. Somos hermanos, Claro. parientes, Claro. a muchos niveles. Hasta con México sanguíneos. no existía como país. O sea, México, y ahí hago yo pues una llamada a León Portilla, que también hablaba mucho de esto, y decía que los mexicanos primero tenían que reconocer cuáles eran sus raíces. Y sus raíces son dos raíces, las europeas, en este caso las españolas, y las de las culturas que había aquí. Sin Y eso duda. creo que es muy importante para buscar tu identidad. Mira, yo, por ejemplo, que doy clases de historia en muchas universidades, en la mayoría de los programas educativos, me llama mucho la atención que y he dado historia de México, he dado prehispánico, el México moderno, el México revolucionario, lo que sea. Pero curiosamente en esos programas, en la mayoría de los programas, hay un salto de 300 años. Es decir, del prehispánico se pasa a la independencia, como si el virreinato Sí, como no si no hubiera existiera, existido, que es sí. cuando se forja México Mi mamá. como país, porque eso va a ser luego lo que será la identidad mexicana. Antes era imposible. Antes era imposible y antes de que nos derrumben el techo en la cabeza, vamos a hacer la Esperemos que pregunta no sea obligada, así. Luzaida. Los 500 años de Puebla. Sí, lo que pasa es que esta Puebla que tanto queremos, yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que nos escuchan Y los que escuchamos aquí arriba y los que también. escuchamos aquí arriba, yo creo que hay que tener muy en cuenta que esta Puebla va a cumplir 500 años muy pronto. Entonces, ustedes también son parte de ese festejo. Escríbanos a informes@puebladenuestrosamores.com porque ahí estamos recibiendo todas sus propuestas, todas sus ideas para este fastuoso evento que van a ser los 500 años de nuestra Puebla de nuestros amores. Pero yo le pregunto, ¿cuál es el deseo de Eduardo García Migoya para esta Puebla que no podría entenderse sin su relación con España desde el mismo momento de que se fue concebida? ¿Cuál es tu deseo para esta Puebla que va para sus cumpleaños 500? Mi deseo es que haya pues una hermandad entre españoles y mexicanos. Yo como mexicano pues, y descendiente de españoles, pues qué más quisiera que todas estas cosas que están pasando pues se olviden y realmente se vea la historia como fue. Porque es que el problema es que luego la interpretan mal y hay mucho invento y muchas cosas, ¿no? La verdad es que se vea la historia como fue. Entonces, en ese momento, cuando la historia o sea, se lea y se aprenda como las cosas van a cambiar. Yo espero que esto pueda cambiar también. ¿Cuál sería tu deseo, doctora? Bueno, yo estoy un poco en la línea de Eduardo. Digo que yo creo que Puebla no debe perder su esencia. Y en la esencia también entramos nosotros, los Claro. españoles, obviamente. No, bueno, Y esa es la esencia.
Y lo que decíamos, ¿no? El problema de la historia, Eduardo, es que ya prácticamente no se da historia. O sea, se suprime, ¿no? Es como de, ay, qué mal. Pues tenemos además ahí la inteligencia artificial, que es un gran avance, pero es un gran retroceso, en el sentido de que la gente ya, pues no tiene, la inteligencia artificial pues ya no tiene capacidad crítica ni de análisis. Entonces, estamos como, sí, muy entusiasmados con eso, pero realmente creo que eso es negativo según se mire, ¿no? Según se mire. Entonces, que no pierda su esencia, yo apelo a eso, porque creo que eso es Puebla, Claro. esa mezcla. Claro, entre lo español y entre obviamente los de aquí, ¿no? Las culturas. Ya vamos a hablar de culturas porque no había países, era Mesoamérica todo. No había un país. ¿No? México no existía como tal. Ya no hablemos de una Puebla, no había un país. No había país, es que es Mesoamérica. Y son varias culturas. Obviamente, pues aquí lo que se hizo fue, digamos que fomentar más una que otras, ¿no? En el sentido que, bueno, pues los mexicas o aztecas, aquí yo cuando voy a España me dicen, vienes del país azteca. Todo es azteca. Ujú. Yo digo azteca, totonaca, chichimeca, maya, popoloca, todo lo que sea, ¿no? O sea, son muchas culturas que creo que también están un poco arrumbadas oficialmente. Claro. Entonces se toma como parámetro una para decir eso es la esencia de México y eso es México. Y eso no es México, eso es una parte de México, nada más. Somos un gran crisol, ¿no? A fin Por de supuesto. cuentas. Fundición de costumbres, de cariños, de muchas cosas. ¿Y qué les parece, Luzaida, si nos tomamos mejor para hermanarnos una sidra asturiana con un mezcal poblano? La he hecho yo, si quieres. sería- Descancio yo. Que no sé. sería una combinación medio mortal, pero bueno. No, ¿cómo crees? La sidra nunca es mortal. Además, ya sabes que nosotros Bueno, hacemos combinada- con toneladas y nos las autoconsumimos. Sí, ¿no? Oye, y el tequila Con tampoco. Chaser. No, ¿No? pero mezcal poblano, ves que ya bueno. tenemos denominación de origen. Sí, así. claro, es verdad. Pero un mezcal Chaser sidra, yo creo que sí ha de causar estragos. De verdad, creo que esto está muy claro, los deseos de todos hacia los 500 años y en general hacia Puebla. Y ha sido de verdad una delicia el poder compartir con ustedes este capítulo 11º de la temporada 4 de Puebla, Nuestros Amores. Creo que a fin de cuentas, pues vaya, es un tema en el cual sí coincido, no se hace justicia, pero muchas veces nada más en la apariencia. Porque las raíces que nos unen y que nos hermanan son profundas, son fuertes, son fértiles y seguirán dando buenos frutos a futuro. Creo que la colonia española en Puebla debe ser reconocida tal cual y tal cual también encontrarán la grabación en el repositorio auditivo que tenemos en Puebla de nuetrosamores.com. Y por favor no dejen de seguirnos, no dejen de suscribirse y darle las gracias nuevamente a nuestros patrocinadores, a la UAP, a Café Don Justo, a Colección Toyan Choloyan, a Residencias Estudiantiles Camet, a 7 Jaguar Sombreros, la Nueva España de Puebla, hoy mención especial a la Nueva España de Puebla, Profética, Casa de la Lectura, Introspecta, Centro de Aprendizaje, Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio. Y van a seguirse sumando patrocinadores, ya no van a caber acá. Así es. Aparte su lugar para la 5ª temporada de una vez. Gracias, Eduardo. Gracias, Amparo. A Algo que ustedes. quieran decir. Nosotros felices de tenerlos acá. No, pues nada, lo mismo, ¿no? Que venga viva la sidra. Puebla y viva España. Viva Puebla y viva, Y viva España. Puebla y España. viva España. Claro. Así es. Gracias, Eduardo. No, Gracias. con Siempre. mucho gusto y bueno, pues aquí estamos y deseando que Puebla siga creciendo y siga estando a la altura de la industria y del comercio como ha sido siempre, ¿no? Seguramente así va a ser. Muchas gracias a todos. Y vamos a escuchar al cronista despidiéndose de este tema que afortunadamente Guillermo se nos hizo realidad hoy. Maravilloso. Los casamientos de los hijos eran fastuosos. En el banquete de bodas, desde luego en el merendero, bailaba y palmeaba Carmen Amaya y su tribu gitana. Y cantaban los bocheros. Adiós, guapa.